¿Cada cuánto piensas en el Imperio Romano? Hace un par de años surgió una tendencia en redes que lanzaba esta pregunta a los hombres. ¿La respuesta? Pues una sorprendente cantidad de veces, por lo visto. Y esto no es nada nuevo. En Occidente llevamos siglos obsesionados por Roma, imitando su estética imperial, discutiendo quién es el verdadero heredero del legado imperial, llamando a nuestro cargo como gobernante con el nombre de César adaptado a nuestra lengua. Hay un montón de ejemplos. Pero no todo dura para siempre, y el Imperio Romano acabó. Por eso, también hablamos largo y tendido sobre la caída del Imperio Romano. Pero como toda la historia, el estudio de la caída de Roma no sucedió en un ambiente completamente aislado y aséptico, sino que se vio influenciado por las corrientes ideológicas y preocupaciones de las épocas en las que se escribía sobre el tema. Y de forma más interesante aún, la caída del Imperio Romano fue muchas veces el marco perfecto donde justificar las tesis ideológicas de algunos autores, culpando de la caída del imperio a los enemigos ideológicos a los que se oponía el autor de turno. Y esto no se ha quedado en el pasado. Hoy en día estas comparaciones siguen siendo muy populares en Occidente, especialmente en los Estados Unidos, un país que siempre se ha identificado fuertemente con Roma. Y al igual que las teorías que ha dado la historiografía, estos paralelos suelen estar empapados ideológicamente, básicamente echándole la culpa a lo woke y a los inmigrantes, o como les llaman en Estados Unidos a... ¿Illegal aliens? ¿En serio? Y luego somos nosotros los que tenemos un país de pandereta. En el siguiente vídeo pasaremos a exponer parte de la evolución de la historiografía sobre la caída de la Roma occidental y las corrientes y factores que la fueron influyendo, hasta terminar en la actualidad, donde figuras de la derecha tratan de dar sus propias explicaciones de la caída como justificación de sus principios ideológicos. En la parte inferior de la pantalla podrás ver las referencias a las obras y las páginas de donde saco algunas de mis afirmaciones, y cuando cite verbatim un libro o hable de un artículo, la parte referida aparecerá en pantalla. Los ejemplos de contenido en YouTube estarán debidamente reconocidos, y en la descripción incluiré enlaces a todos ellos, además de mis fuentes documentales. Toda discusión sobre la historiografía de la caída del Imperio Romano debe comenzar por Edward Gibbon, que, con su historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, inició el campo de estudio de la materia con un trabajo bastante extenso. Algunos años antes, Montesquieu ya había tratado el tema de forma similar a la de Gibbon, en un ensayo, pero Gibbon fue quien desarrolló largo y tendido estas teorías. Para ambos autores, la decadencia de Roma era un proceso natural, igual a la muerte de un ser vivo. Montesquieu culpaba la pérdida de la libertad republicana y la aceptación de un régimen tirano, y Gibbon, de forma similar, culpaba de la disolución del Estado romano, basado en la virtus y libertas romanas, a un proceso en el que, según decía, el cristianismo había jugado un papel clave. Gibbon y Montesquieu eran hijos de su tiempo, el siglo de las luces, y como buena parte de la Ilustración no tenían demasiada buena estima a la Iglesia, y la Iglesia como institución como la conocemos hoy en día se estaba formando justo en este periodo de la caída del Imperio Romano. De hecho, Gibbon llamó al periodo conocido como los 5 buenos emperadores, desde Nerva hasta Marco Aurelio, en el Alto Imperio del paganismo, como el periodo de la historia universal durante el cual la situación de la raza humana fue más feliz y próspera. Gibbon buscaba denunciar el absolutismo y el cristianismo del Bajo Imperio, pues eran los males contra los que se oponía la Ilustración en su época. Es de ahí de donde nace la concepción de que el cristianismo causó la caída de Roma, una premisa que si se piensa bien no se sostiene, pues realmente el imperio no cayó hasta 1453 con la toma turca de Constantinopla. La parte oriental sobrevivió durante muchos años, algunos en muy buena forma, como un imperio de religión cristiana. La obra de Gibbon ha sido criticada ampliamente, y su tesis no es defendida por muchos hoy en día. Como dice Mary Beard, cito, Gibbon vivía en una era en la que los historiadores emitían juicios sin dudarlo, y estaban dispuestos a creer que probablemente el mundo romano había sido un lugar mejor para vivir que su propio tiempo. Así pues, se inició la tesis de la decadencia según el enfoque de Gibbon, que resaltaba la degeneración moral y religiosa. El panorama cambió con el advenimiento de los nacionalismos en Europa, el darwinismo social y el naciente racismo científico, siendo el alemán un caso muy particular. Como expone Guy Halsall, al estar fuera de las fronteras del Imperio Romano, Alemania quedó fuera del legado romano tan reverenciado en el Renacimiento, de modo que se buscó un legado propio en uno de los elementos más relevantes de la caída de Roma, las migraciones bárbaras. El descubrimiento de la obra Germania de Tácito en el siglo XVI le dio a este enfoque un buen empujón. Para el siglo XIX, la concepción romana, que agrupaba a todos los pueblos al norte del Limes, Rin y Danubio, sin distinción, encontró un lugar en el creciente nacionalismo alemán.
años de conflicto político entre prusianos, bavieros o sajones, se pusieron a un lado con la idea de que todos los germanos eran básicamente iguales, no solo a nivel racial, sino también en un ethos y costumbres compartidos. De este modo tan irónico, el nacionalismo alemán fue alimentado por la simplificación chauvinista romana de que todos los bárbaros al norte del Rin eran iguales. Mientras tanto, también se exploraron otras alternativas más alejadas de estas corrientes durante el siglo XIX. Max Weber introdujo el factor social y económico a la materia de forma pionera, algo que Mikhail Rostoshev retomó más adelante en 1926 con su Historia social y económica del Imperio Romano. Sin embargo, hoy en día ningún autor reputado afirma las tesis que se presentaron en aquel trabajo, ya que éstas culpaban de la caída a una revolución social del campesinado y el ejército contra el beneficioso gobierno de la burguesía urbana, una perspectiva presentista que era fruto de su exilio al oponerse a la revolución rusa. ¿Queréis un ejemplo de ello? Cito: ¿es posible inyectar un grado de civilización más elevado a las clases inferiores sin alterar su naturaleza y diluir sus cualidades hasta hacerlas desaparecer? ¿Toda civilización no está condenada a la desintegración desde que comienza a penetrar las masas? Como podéis ver, no le tenía demasiado aprecio a las masas populares. Aún así, su trabajo es valorado por ser de los primeros en contrastar fuentes literarias con hallazgos arqueológicos. Paralelamente, existían otras explicaciones que le echaban de la culpa de la caída a causas climáticas o a pestes. Mientras tanto, la historiografía marxista se enfocaba en el aspecto explotativo del imperio, que llevaría a malestar social y en una especie de lucha de clases en forma de fugas de esclavos, bandidaje de los llamados Pakaudae, disturbios y otras acciones como causa de la caída. Tras el fin de la Alemania de Hitler, se vio al Imperio Romano como un estado autoritario gobernado por y para la clase terrateniente, que usaba el aparato público para mantener y aumentar sus beneficios. La gran esclavitud llevada a cabo por el imperio arruinaría a los pequeños campesinos, que acabarían bajo la protección de terratenientes como coloni, un antecedente del siervo medieval. Pero nos hemos adelantado un poco. Volvamos con el racismo científico. Como ya di a entender antes, se intentó dar una explicación racial a la caída del Imperio Romano. Autores como Tony Frank, en su artículo Race Mixture in the Roman Empire, culparon de la caída a la mezcla de razas y culturas y la barbarización del imperio. Pero no fueron los únicos que utilizaron un punto de vista racial para la historia, ni fueron los más radicales. So harassed the raiders that from nearly 200 Nazi planes every single bomb fell in the sea. En la Alemania nazi, el enfoque seguía puesto en los pueblos bárbaros tardoantiguos. Según Halsall, la conquista del norte de Francia se justificó con la idea de que era un territorio germánico conquistado en el siglo V. El hecho de que los godos vivieran en la zona cerca de Crimea y Ucrania sirvió de forma similar como pretexto de conquista. De hecho, Sebastopol, tras su toma por los nazis, fue renombrada como Theoderichshafen. Sí, eso. Fue nombrada así en honor al rey ostrogodo. Alfred Rosenberg, un teórico nazi, en su libro El mito del siglo XX, argumentaba que la civilización romana, junto a muchas otras civilizaciones antiguas, fue creada por la raza aria y que la caída del imperio tuvo lugar debido a la infiltración de elementos judíos y la mezcla racial. Retrataba la invasión de los pueblos bárbaros como una salvación de esta degeneración. Esta tesis reflejaba las preocupaciones antisemitas de la propaganda de la Alemania nazi respecto a una supuesta conspiración judía para destruir Alemania. Esto es un paralelo a Gibbon, aunque mientras Gibbon culpaba a la Iglesia y el absolutismo, los nazis culpaban al chivo expiatorio de toda su propaganda, los judíos. Este libro, publicado en 1930, vendió más de 1 millón de ejemplares para 1944, gracias al apoyo nazi. Hitler otorgó a Rosenberg el Premio Estatal de Arte y Ciencia por el libro en 1937. Sin embargo, a Hitler no le terminaron por convencer las tendencias neopaganas del autor. Supongo que no hace falta decir que esto es una conspiranoia sin ninguna base real. A ver, Rosenberg hasta habla de Atlantes en su libro, no me fastidies. Tras la caída del Tercer Reich y el fin de la Segunda Guerra Mundial,
parte de la historiografía comenzó a alejarse de la tesis de decadencia, para adoptar nuevos enfoques. Pero no nos engañemos, algunos autores seguían proponiendo una comprensión del Bajo Imperio como una decadencia, como puede ser Arnold J. Toynbee, que destacó causas internas, señalando que el imperio estaba condenado en el momento en el que dejó de expandirse. Durante esta época, la escuela austríaca también trató de reflejar en la caída del Imperio Romano a sus adversarios ideológicos, en este caso, el intervencionismo estatal o, como prefieren llamarlo, el socialismo. Porque todos sabemos que el socialismo es cuando el Estado hace cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasó al Imperio Romano? Básicamente, el Imperio Romano se derrumba como consecuencia del socialismo. Ludwig von Mises argumentó que la causa de la decadencia había sido la manipulación de la moneda, reduciendo el oro y plata por moneda como modo de enriquecer al Estado y la legislación que trataba de regular el mercado. Cito: "La verdad es que lo que destruyó a esta antigua civilización fue algo similar, casi idéntico a los peligros que hoy amenazan a nuestra civilización. Por un lado fue el intervencionismo, el control de precios y la devaluación de la moneda, y por otro la inflación. Claro que el hecho de que se crease moneda de menor calidad no era sino un síntoma de la enorme cantidad de gastos que debía afrontar el imperio y su imposibilidad de obtener los ingresos necesarios. El sistema fiscal del Imperio Romano estaba diseñado para el Alto Imperio de las lucrativas guerras de conquista, no para el desgaste de la defensa del Rin y el Danubio. Por tanto, era un síntoma, no la causa. Tras el asesinato de Caracalla, la situación económica del imperio fue deteriorándose. En la crisis del siglo III, los precios de grano llegaron a crecer hasta un 200% en medio siglo, aunque esto tampoco significó la ruina absoluta. La mayoría de provincias siguieron siendo prósperas y África hasta tuvo un auge repentino. Algunas medidas que Mises criticó, como los controles de precio bajo Diocleciano, fueron medidas que existieron durante un tiempo limitado y solo en la mitad oriental de Diocleciano, la cual irónicamente sobrevivió más que la occidental. Este edicto no logró tener los efectos deseados. Hemos de entender que por aquella época no se comprendía cómo funcionaba la economía con tanta profundidad como hoy en día. Diocleciano trataba de dar soluciones ordenando que se acabasen los problemas. Aún así, Diocleciano introdujo algunas medidas bastante innovadoras, como la expansión de la nona y la creación del primer presupuesto de Estado en Occidente. Normalmente se considera a Constantino como el reformador que acabó con la crisis financiera romana, instituyendo una nueva moneda saneada, el solidus, y sosteniéndola con una desamortización de los tesoros de templos paganos. Esta era una medida especialmente beneficiosa para las élites poseedoras del metal dorado, ya que el denario y monedas de bronce entraron en una gran decadencia. Para sostener este sistema hacía falta un influjo regular de oro a las arcas del Estado. Los tesoros paganos podían ser una solución temporal, pero se necesitaba una fuente más regular y duradera. Y algunos historiadores argumentan que para tiempos de Diocleciano algunas minas romanas ya estaban bastante exhaustas, por lo que se instauraron nuevos impuestos, como el lustralis collatio, que había de pagarse en oro y en plata. Otro autor que siguió la línea de Mises expresando ideas similares fue Bruce Bartlett, consejero político de Reagan y funcionario del Tesoro con Bush, que encaja perfectamente en el perfil neoliberal con su obra How Excessive Government Killed Ancient Rome. Pero como ya comentamos, a mitad del siglo XX, nuevas perspectivas que se alejaban de la tesis de decadencia comenzaron a abrirse paso. Dentro de estas nuevas formas de ver la antigüedad tardía, destacan autores como André Pillanoil, que consideraba que no había habido decadencia. La civilización romana no murió de muerte natural, fue asesinada, concretamente por los bárbaros del norte. Hoy en día, Peter Heather continúa esta tesis, argumentando que los datos arqueológicos no muestran ninguna crisis en la producción o descenso demográfico generalizado durante el Imperio tardío, y que debido a que el Imperio de Oriente sobrevivió a su contraparte occidental, no debería haber algo intrínsecamente corrupto en el sistema romano que abocase al imperio a un desmoronamiento seguro. Heather y Pillano son ejemplos de perspectivas catastrofistas, pero existe otra forma de mirar este periodo de la historia, una que sustituye la idea de caída por una visión más compleja del proceso, el paradigma de la transformación del mundo romano. Citando a Halsall, este era el título originalmente de una colección de ensayos editados por Lynn White Jr., pero fue popularizada en un importante proyecto financiado por la European Science Foundation a finales de los años 90, tomando el periodo entre el siglo IV y el IX como ámbito.
Este desarrollo propugna un alejamiento de las ideas tradicionales del fin del Imperio Romano, para fijarse más detenidamente en procesos de transformación más lentos y, especialmente, las formas en las que elementos del mundo romano sobrevivirían más allá de la fecha tradicional del 476, hechos suyos y modificados por la Europa postimperial. La transformación del mundo romano se aleja de la estrecha visión política de la historia, frecuentemente implícita en la frase sobre la caída del Imperio Romano. Este título además fue escogido por el proyecto de la ESFE porque posibilitaba la participación de estudiantes del Imperio Romano de Oriente, excluidos inevitablemente por un título basado en la idea de caída del Occidente romano. Esto coincide parcialmente con la visión de algunos autores marxistas que ya hemos visto, que habían observado el Bajo Imperio como un periodo de transformación de la economía esclavista antigua al modo de producción feudal, proponiendo la figura del coloni como antecedente del siervo medieval que acabaría imponiéndose en el feudalismo. Como hemos podido ver, la perspectiva general de la transformación del Occidente romano ha evolucionado de una caída del imperio, que causó la Era Oscura, una perspectiva bastante subjetiva a causa de la demonización del periodo medieval por parte de la Ilustración, a una revalorización del periodo tardo-antiguo y medieval como procesos transformativos en vez de meramente como catástrofes o errores en el desarrollo histórico. También hemos visto cómo en este desarrollo las teorías que se proponían entre los siglos XVIII y buena parte del XX estaban fuertemente marcadas por las corrientes ideológicas de la época. Esto es inevitable, pues conseguir una objetividad y neutralidad absoluta en el análisis de la historia es algo casi imposible. Como dijo el historiador de la Guerra Fría y profesor en Yale John Lewis Gaddis, en El paisaje de la historia, cito: "Los juicios que cualquier historiador aplica al pasado no pueden sino reflejar el presente que habita el historiador. Estos seguramente cambiarán a medida que cambien las preocupaciones actuales. La historia no es apolítica. La historia es una disciplina en la que diferentes perspectivas académicas se contraponen unas a otras en un proceso en el cual se espera que nuestra visión del pasado se acerque lo más posible a la realidad, y los autores de estas perspectivas académicas poseen sesgos, al igual que todos nosotros, aunque también son mucho mejores que nosotros a la hora de lidiar con ellos y acercarse más a la objetividad. En algunos casos, las perspectivas de algunos autores no es que se vieran influenciadas por sesgos, sino que directamente se daba un análisis fuertemente ideológico a los procesos de la antigüedad tardía. Los autores identificaban los elementos que causaron la caída en aquellos enemigos ideológicos que veían en sus sociedades contemporáneas, a fin de justificar su ideología. Los ejemplos más evidentes de ellos son Gibbon y la Ilustración contra el absolutismo y la predominancia de la Iglesia, Rosenberg y los nazis contra los judíos y otras razas consideradas inferiores, y Mises y la escuela austríaca contra el intervencionismo estatal en los mercados. Tal vez pienses que todo esto quedó en el pasado, pero los últimos años han demostrado lo contrario. How often do you think about the Roman Empire? I don't know, at least twice a day. What? Are you serious? Yeah. Twice a day? In what context? And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Bueno, básicamente el Imperio Romano se derrumba como consecuencia del socialismo. La siguiente parte sale este domingo, y agarraos porque no sabéis lo que os espera. Bueno, ya terminé. Supongo que tendré que recoger esto. No recuerdo haber dejado eso ahí.